Amanece sobre Kabul y termina el toque de queda. La noche ha sido tranquila, es el día lo que es peligroso. Para los soldados del gobierno, defender la ciudad se ha convertido en un trabajo rutinario. Un monótono y aterrador ciclo destructivo de represalias entre sitiados y sitiadores. Ninguna de las guerras que están teniendo lugar ahora mismo en cualquier parte del mundo puede compararse con esta. Esta es más destructiva. Es más destructiva y está causando más problemas a un mayor número de la población. Por otra parte, es una guerra sin sentido, en la que hermanos luchan unos contra otros en interés de personas de fuera, de manera que no tiene ningún sentido. El viejo Palacio Real domina la ciudad. Se puede acceder a él trepando al interior de las estancias de la primera planta. En otro tiempo, el rey de Afganistán gobernó su indisciplinado país desde aquí. Ahora no es más que otra parte del frente. Sus pasillos son un lugar en el que los soldados se cobijan, duermen y defecan. El interminable combate entre facciones afganas permite que países vecinos, como Pakistán, India, Irán y Rusia, resuelvan aquí sus rivalidades. Los afganos solo proporcionan la mano de obra y el lugar para la guerra. Los soldados, en realidad tropas irregulares sin adiestramiento, no tienen otra cosa que hacer que combatir. No se puede ganar ningún dinero fuera del ejército. Varios de estos soldados están drogados. Es su forma de sobrellevar la situación. Los niños de este país devastado recorren el campo de batalla, arriesgando sus propias vidas para recoger trozos de metralla que venderán por unas monedas. El bando del gobierno que defiende Kabul consigue las armas principalmente a través de los rusos, invirtiendo 2/3 partes de sus escasos ingresos en su compra. Los talibanes que asedian la ciudad reciben el armamento por cortesía de Pakistán. Sin embargo, tras 20 años de guerra constante, las armas no escasean en ninguno de los bandos. La guerra se encuentra en un callejón sin salida y todo el mundo lo sabe, pero continúa de todas formas. Es posible que los vecinos de Afganistán lo prefieran así. La guerra mantiene el país débil y ocupado. Hoy las cosas han estado tranquilas, dice este soldado. No parecen molestarle las explosiones cercanas. Nos han estado bombardeando, dice, y nosotros nos hemos defendido cañonazo por cañonazo. Esta es la primera línea de una guerra que ha sido prácticamente olvidada. Hace algunos años, cuando los rusos se encontraban aquí, la gente se manifestaba en las calles contra la guerra de Afganistán y los gobiernos hacían severas advertencias a Moscú. Los rusos se fueron hace 7 años y a nadie parece importarle que los combates continúen con mayor dureza que nunca. Ahora que no es un campo de batalla de las superpotencias, ha dejado de tener importancia. Si al mundo le preocupan los derechos humanos y los valores, ¿por qué después de 14 años de guerra se ha olvidado Afganistán? A nadie le interesan las terribles condiciones de vida de la gente de aquí. Nadie se preocupa de poner fin a las injerencias extranjeras en los asuntos afganos. Si no fuera así, se hubiera impedido la injerencia extranjera y se hubieran empezado los trabajos de reconstrucción, la guerra ya habría terminado y la gente podría hacer una vida normal, acudir a la escuela o a la universidad en lugar de al frente. El gobierno del presidente Rabbani lucha por mantener el control entre los escombros de la ciudad. Tiene crecientes problemas para mantener la ley y el orden, y sus creencias islámicas son desafiadas constantemente por los ultrafundamentalistas talibanes. En vista de ello, ha decidido hacer una manifestación de fuerza tanto para poner fin a los crímenes violentos como para demostrar el principio islámico de ojo por ojo. Se ha anunciado una ejecución pública al mediodía de hoy.
3 jefes de seguridad del gobierno han sido declarados culpables de asesinar a un pastor. La sentencia es la muerte en la horca. Será la primera ejecución pública en Kabul desde hace 4 años. Los condenados son trasladados al patíbulo en un vehículo blindado. Es evidente que va a haber mucha desorganización. Algunos de los soldados subidos al vehículo están fumando droga. Es como regresar en el tiempo 200 años. Los prisioneros parecen los únicos que mantienen la calma. Un mulá lee la orden de ejecución. Uno de los condenados se dirige a la muerte desafiante y haciendo chistes. Otro lucha desesperadamente por decir que solo va a ser colgado por no ser rico, lo cual probablemente es cierto. En conjunto es un asunto desagradable y chapucero, que se ejecuta con demasiadas prisas y sin ninguna solemnidad para que resulte medianamente digno. La multitud opina lo mismo y empieza a enfurecerse. Les habría gustado que los condenados pronunciaran unas últimas palabras, que hubiera algún tipo de ceremonia y se tuviera la sensación de que estaba haciendo justicia. De esta manera el objetivo de la ejecución ha sido malgastado. ¿Por qué decidieron ahorcar a 3 hombres en público? Esos hombres eran criminales peligrosos. El tribunal estuvo discutiendo su caso durante meses y al final decidimos que debían ser castigados de acuerdo con la ley islámica para que sirviera de lección a otros. Ese era el objetivo. Algunos de ellos eran responsables de la seguridad en ciertas zonas de la ciudad y formaban parte del mujahidín local. Por eso era incluso más importante que la ejecución fuera pública y sirviera de lección a todos. Kabul es una de las ciudades más devastadas del mundo. Aquí había 2 universidades y 4 escuelas. Todos estos destrozos han tenido lugar desde que los mujahidín arrebataron el control sobre la ciudad a los comunistas en 1991. Entonces fue cuando Occidente perdió finalmente su interés por Afganistán. Los 2 bandos y los gobiernos extranjeros que los apoyan se quedaron solos para seguir combatiendo. Es posible que los enfrentamientos hayan cesado en esta parte de la ciudad, pero permanece el peligro. Todos los días a esta hora, equipos de detección de minas adiestrados por las Naciones Unidas trabajan agotadoramente entre las ruinas, intentando localizar los cientos de miles de minas que colocaron ambos bandos. En ninguna parte existe una concentración semejante. Han hallado una mina enterrada bajo unos centímetros de tierra. Uno de los hombres del equipo coloca un explosivo plástico para explosionarla. Puede que no haya sido una gran explosión, pero era suficiente para destrozar una vida. Una joven de 17 años acaba de ser ingresada después de pisar una mina. Ha perdido ambas piernas. Dios me perdone, grita, como si ella fuera la culpable y no los hombres que colocaron la mina. Su prima, que no está gravemente herida, se encontraba con ella cuando explotó. Habían salido a buscar leña cerca de su casa. Pensaban que la zona era segura. Llega la tía de la joven. Ha estado cuidando de ella desde que su padre murió en la guerra contra los rusos. Nadie le ha dicho el alcance de las heridas. No tiene nada, ha perdido los pies, pero no ha muerto, es lo único que se puede decir. No tiene a nadie, es huérfana.
Para Zarbibi, de 17 años, sus heridas suponen una catástrofe. Ahora jamás encontrará marido. Pero para los trabajadores del hospital y para la Cruz Roja Internacional que lo dirige, sus heridas no son nada fuera de lo normal. Atienden casos como este a diario. Afganistán es uno de los países en los que hay más minas y se colocan más minas diariamente. Ello se ve agravado por la difícil situación económica de la población. La gente está tan desesperada por encontrar leña y encontrar lo que sea para ganarse la vida que no se puede evitar realmente que entren en ciertas zonas, aunque esté claro que haya minas. No tienen alternativa. Por eso recibimos tantos heridos todos los días. Nos abrimos paso cautelosamente a través del campo de minas que rodea a la aldea de Zarbibi para ver dónde resultó herida. Aquí se colocaron miles de minas durante los combates de hace 2 años. Llegamos a la orilla del río en donde ocurrió el accidente. Zarbibi se había alejado de la aldea en busca de leña. A orillas del río hallamos el lugar de la explosión. El pequeño manojo de ramas que había recogido yace al borde del agua. Para los equipos de detección de minas es muy frustrante que la gente preste tan poca atención a sus advertencias. No lejos del lugar en donde Zarbibi perdió ambas piernas, un anciano está cazando patos con un par de señuelos. A pesar del peligro, la gente necesita comida y necesita leña. La gente de aquí sabe mejor que nosotros, mejor que nadie, viven aquí al lado, que hubo un accidente. Creo que ha habido 1 o 2 con anterioridad. Ese hombre sabe que la zona está minada. Poco después, el anciano renuncia a seguir tratando de cazar patos y vuelve tranquilamente por el campo de minas. Todas estas tierras me pertenecen, dice, pero desde hace 3 años no he podido cultivar nada. Llega un momento en que se te quitan las ganas de vivir. Preferiría morir. Por supuesto que comprendemos el peligro, pero ¿qué podemos hacer? Vuelve cruzando el campo de minas hasta la aldea en la que vive Nelly Zarbibi, la joven huérfana que perdió ambas piernas. En los alrededores de Kabul, la vida es una lucha constante y todos los días se producen bajas. De vuelta en la ciudad, el hombre fuerte del gobierno de Kabul asiste a la oración de la tarde. Ahmed Shah Massoud ayudó a liberar Kabul de los comunistas. Ahora está al frente del ejército que la defiende. Massoud ha combatido duramente para que Afganistán fuera independiente. Sin embargo, para resistir la presión ejercida por Pakistán, ha aceptado la ayuda de los rivales de Pakistán, India, Irán y Rusia. Él asegura que las fuerzas de talibanes que asedian Kabul están siendo pagadas y alentadas por Pakistán. Claro que es difícil continuar en esta situación. El gobierno tendrá que hacer algo para detener el bombardeo sobre Kabul, pero todavía hemos de ver qué resulta de las negociaciones con las fuerzas de la oposición. Supongo que esta es una pregunta para un gobierno débil. ¿Pueden realmente derrotar a los talibanes? Nuestras fuerzas armadas nos presionan constantemente para que lancemos una ofensiva que obligue a los talibanes a replegarse. Pero debemos esperar y ver si funcionan las negociaciones. Actualmente no se ven síntomas de que los talibanes vayan a negociar con el gobierno, aunque en la política de Afganistán siempre es posible cualquier cambio repentino. Decidimos cruzar el frente y ver por nosotros mismos a las fuerzas de los talibanes. Hay una carretera que sale de la ciudad y normalmente está abierta. Contratamos a un taxi local para que nos lleve al otro lado. Es una experiencia horripilante. Una caravana de camellos que estaba cruzando ha sido atacada poco antes de que nosotros pasemos. Ahora nos encontramos literalmente en tierra de nadie. Hemos dejado atrás el último puesto del gobierno y las fuerzas de talibanes se encuentran poco más adelante. Esta parte del frente es bastante tranquila, aunque si nos detuviéramos o sufriéramos alguna avería en este tramo de la carretera, es probable que las tropas del gobierno y las de los talibanes abrieran fuego contra nosotros. Sin embargo, logramos cruzar sin verdaderas dificultades.
En el otro lado realizamos nuestro primer contacto con los talibanes, el ejército asediador que ha causado tantas bajas en Kabul. No parecen particularmente fuertes, pero no andan escasos de armas. Algunas las han capturado y otras, según el gobierno de Kabul, les han sido suministradas por Pakistán. Su ideología, no obstante, es propia, son fieramente fundamentalistas. Estos hombres no son más que unos críos, aunque se llaman a sí mismos mulás. Desde la cumbre de las colinas, los hombres del gobierno nos observan desde sus posiciones. Los soldados talibanes aguardan cualquier excusa para abrir fuego. Es realmente descorazonador. Acudimos a hablar con el mando local. Es como regresar al siglo XIII. Mientras tomamos el obligatorio té verde, nos explican que aunque talibanes significa estudiantes religiosos, no todos ellos son mulás. Muchos se encuentran aquí porque son pashtuns del sur de Afganistán, como la mayoría de los talibanes. Sienten un enorme desprecio por el gobierno mayoritariamente tayik de Kabul, encabezado por el presidente Rabbani. Los talibanes afirman que el gobierno cuenta con el apoyo de los enemigos del Islam. La meta de los talibanes es establecer la ley de Alá y proteger al país del mal. El gobierno de Rabbani no tiene derecho a gobernar bajo la ley islámica, porque es el guardián del mal. Está bajo la influencia de Rusia, India e Irán. No es independiente. Ustedes afirman ser amigos del pueblo de Afganistán. ¿Por qué entonces lanzan misiles contra la ciudad de Kabul? ¿No creen que eso confundirá a la gente de allí? Ya hemos advertido a la población de Kabul que atacaremos a los centros militares. Y les hemos advertido repetidas veces que no se acerquen a ellos. Es el gobierno quien ataca a los hogares y culpa a los talibanes. De todos modos, no hay duda alguna. Los misiles que caen sobre la ciudad son lanzados por talibanes con su habitual entusiasmo. En el hospital principal de Kabul, Fahima llama a su madre. Sufre terribles quemaduras. Su madre se encuentra a su lado, pero está bajo los efectos del shock y no puede contestarla. Unas horas antes cayó un misil de talibanes sobre su casa que no se encuentra en las cercanías de ningún centro militar. Es solo otro incidente menor en una guerra sin sentido. Una guerra que se ha entablado en beneficio de los vecinos de Afganistán. Ni talibanes ni el gobierno la pueden ganar. Es poco probable que termine a no ser que las grandes potencias occidentales favorezcan un acuerdo, pero no parece que eso vaya a ocurrir. Occidente tiene una deuda moral con los mujahidín. Casi 2 millones de personas perdieron la vida para expulsar a los rusos. Occidente no debería habernos dado la espalda. Debería haber tomado parte en reconstruir el país. Pero es evidente que ha olvidado Afganistán. ¿No siente rencor por ello? Lo lamento. Y desde luego, el pueblo afgano también lo lamenta. Y está sorprendido. Volvemos a ver a Zarbibi, la joven que perdió ambas piernas en la explosión de una mina. Ya no sufre tantos dolores físicos, pero aún está tratando de asimilar lo que le ha sucedido. Dice que tendrá que quedarse siempre en casa. Nunca se casará, nunca tendrá hijos. Ya es huérfana, ahora se convertirá en una carga de por vida para los parientes que la cuidan. Al igual que ella, Afganistán mismo se ha convertido en la víctima de una guerra entablada por fanáticos y cínicos. Es ignorada y olvidada, pero no obstante recibe un suministro casi ilimitado de armamento. Cuando cae la tarde en Kabul, se reinicia el combate en las montañas que rodean a la ciudad. El mismo patrón de muerte sin sentido y destrucción vuelve a repetirse.
Nos dirigimos de nuevo al frente. Este oficial de las fuerzas de talibanes escucha su música favorita. ¿Por qué lloras, madre?, dice la canción. Me criaste como a un talib. Estoy acostumbrado a las bombas y al fuego abrasador. Si no impongo la ley islámica en Afganistán, no encontraré hueco en el cielo. Estos hombres pertenecen al movimiento islámico más fundamentalista que existe en el mundo y al más fanático, añadirían sus enemigos. Pero incluso ellos mismos tendrían que reconocer que también es uno de los que más han triunfado. Este es uno de los resultados de su triunfo. La ofensiva de los talibanes les ha llevado hasta la cumbre de las montañas que rodean a Kabul. Las tropas del gobierno están muy cerca de aquí. De vez en cuando abren fuego contra las posiciones de los talibanes. Los talibanes llevan un año manteniendo estas posiciones y ninguno de los ataques del ejército ha logrado hacerlos retroceder. En este momento controlan la mitad del país y a más de la mitad de la población. Pero ¿quiénes son? ¿De dónde procede su fuerza? ¿Y qué papel juega su extremista fundamentalismo religioso en su triunfo? Luchamos por la Sharia, es decir, por imponer la ley islámica en todo el país. No renunciaremos a nuestro empeño. No deseamos puestos oficiales, lo único que queremos es poner en práctica los mandamientos de Alá. Al presidente Rabbani y al gobierno de Kabul no les gustan, los rechazan y por lo tanto les hemos declarado la Guerra Santa. Los talibanes son la manifestación más extremista del conservadurismo islámico. Aquí fue donde nació su movimiento hace 2 años. Una madrasa o escuela religiosa islámica en la ciudad pakistaní de Quetta, nada más cruzar la frontera con Afganistán. Estos 100 alumnos de 12 a 16 años aprenden de memoria el Sagrado Corán. Estudiantes afganos refugiados aquí, furiosos porque el gobierno de Mujahideen de su patria no hubiera introducido totalmente la ley islámica, se convirtieron en un grupo armado y combatieron en la frontera. De ahí su nombre, talibanes significa estudiantes religiosos. El jefe de la madrasa es miembro del Senado pakistaní. Pertenece a un pequeño partido religioso con fuertes lazos con Afganistán. El movimiento de los talibanes es un movimiento nuevo en Afganistán, pero también es la continuación de la Guerra Santa. Para Norteamérica y Europa, la guerra terminó cuando la Unión Soviética fue derrotada. Pero para las nuevas generaciones de afganos no se consiguió el objetivo, y cuando vieron que sus sacrificios habían sido inútiles, fue natural que surgiese este movimiento y regresasen. El regreso de los talibanes fue rápido y al principio extraordinariamente exitoso. Al cabo de solo un año, se habían apoderado de gran parte del país, acabando con las bandas de ladrones y las facciones en guerra, mediante la persuasión y, cuando era preciso, mediante la fuerza. Ahora controlan desde el sur del país hasta los alrededores de su capital, Kabul, que sigue en poder del gobierno. Su avance desde Quetta los ha llevado a lo largo de la importante y estratégica carretera que une Pakistán con Afganistán, cruza Asia Central y llega finalmente hasta Rusia. Seguimos esta carretera primero hasta la ciudad de Kandahar, el centro político y religioso de los talibanes. La ciudad fue duramente castigada durante la guerra contra los rusos. El inmenso cementerio a las afueras de la ciudad es una muestra de la gran pérdida de vidas humanas. Hace 2 años reinaba el caos en Kandahar, dividida entre señores de la guerra hostiles entre sí. Los talibanes se abrieron paso entre los puestos de control de los señores de la guerra con un convoy de suministros. Aquello les ganó el apoyo del pueblo. Desde entonces mantienen un fuerte control sobre la ciudad. Nos es asignado un mulá para asegurarse de que no rodamos nada que no les interese. Los líderes de los talibanes intentan prohibir todas las imágenes de seres vivos. Las consideran una idolatría. El mulá nos dice incluso que filmar el símbolo más llamativo de su odio a la televisión. Han colgado televisores y cintas de vídeo en la entrada al centro de la ciudad. El mensaje no puede ser más claro.
La sociedad que los talibanes han creado en Kandahar es probablemente una de las formas más extremistas del fundamentalismo islámico que se pueda encontrar en cualquier parte del mundo. En comparación, Irán e incluso Arabia Saudita parecen regímenes totalmente liberales y abiertos. En cuanto los talibanes asumieron el poder, prohibieron el fútbol, el ajedrez y el vuelo de cometas. Sus vehículos patrullan las calles constantemente. Las mujeres deben permanecer en las casas y cuando aparecen en público han de vestir el burka, que cubre todo el cuerpo incluido el rostro. Se ha formado un tremendo alboroto en las calles de Kandahar y seguimos a la muchedumbre hasta una mezquita en el centro de la ciudad. Los talibanes han celebrado una asamblea de mulás llegados de todo Afganistán. Ahora los resultados van a ser hechos públicos. Se anuncia una guerra santa contra el gobierno del presidente Rabbani en Kabul y el jefe de los talibanes, el mulá Omar, se ha proclamado Amir o líder de los musulmanes de todo el mundo. Ya que este es considerado un momento clave para la nación afgana, el mulá Omar exhibe ante la multitud el manto sagrado del profeta Mahoma. El manto se conserva en Kandahar y solo es mostrado en momentos de crisis. La última vez fue hace 60 años. Ni el manto ni la ceremonia habían sido filmadas hasta ahora, y tampoco el mulá Omar. La gente arroja sus turbantes para tocar el manto y recibir su bendición. Es como encontrarse en una gran ceremonia religiosa de la Edad Media. Los talibanes han conseguido que Kandahar sea una ciudad más tranquila y respetuosa de la ley de lo que había sido en años. Están cooperando con la Cruz Roja para construir un nuevo hospital. Acudimos ahí para conocer al ministro de Sanidad de los talibanes, el mulá Baluch, mientras recibe peticiones. Es el único miembro del Consejo Gobernante de los talibanes que accede a ser entrevistado ante las cámaras. Eso podría hacernos pensar que se trata de un liberal, pero entre los talibanes, liberal es un término relativo. Al mulá Baluch, como ministro de Sanidad, le gusta ejecutar personalmente las condenas de la ley islámica. En otras palabras, corta las manos y pies de los delincuentes. Hasta ahora lo ha hecho 2 veces este año. Estos son 2 de los casos que ejecutó recientemente. Ambos hombres fueron condenados por robo y fueron castigados de acuerdo con las leyes de la Sharia. El mulá Baluch piensa que es poco probable que hombres como estos vuelvan a delinquir. Castigamos a las personas de acuerdo con la ley islámica de la Sharia. Cuando alguien roba o hurta, la ley establece que le sea amputada la mano izquierda o el pie derecho. Si vuelve a cometer el mismo delito, se le amputarán también la mano derecha o el pie izquierdo para que no pueda volver a hacerlo. Las amputaciones las llevan a cabo médicos o cirujanos. Como ministro de Sanidad, ¿apoya la idea de que médicos amputen las manos a la gente? No tenemos nada en contra de las personas en sí. Es la Sharia la que establece lo que hagamos. De esta manera, los talibanes han establecido aquí la sociedad para la que fueron formados. Una sociedad en la que la ley islámica se ejecuta con todo su rigor, ojo por ojo. Para los acusados de asesinato no puede haber más que un castigo. Pero ¿qué hay detrás de los talibanes aparte de esta clase de ruda justicia? Nos dirigimos hacia el oeste desde Kandahar para comprobar cómo gobiernan otras zonas de su nuevo imperio. La carretera que parte hacia el oeste desde Kandahar puede que no sea buena, pero es una pieza estratégica en el conjunto de esta zona de Asia Central. Quien controla la carretera, controla la ruta comercial desde Pakistán hasta las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Es precisamente lo que desean los pakistaníes. El pasado septiembre, con apoyo de Pakistán, los talibanes avanzaron más y más por esta carretera. Casualmente no son muy buenos guerreros, pero se les da bien convencer a las facciones que se encuentran en su camino para que se unan a ellos. El acosado gobierno afgano de Kabul está convencido de que aquello se hizo en beneficio de los pakistaníes. Las fuerzas de los talibanes fueron creadas por el Servicio de Inteligencia pakistaní y por su ministro del Interior, el general Babar, en interés propio. Sus líderes son marionetas de Pakistán, aunque los soldados rasos de su organización no son conscientes de estos lazos.
Le repito este comentario al general Babar, el ministro del gobierno pakistaní que alentó por primera vez a los talibanes para que comenzaran su campaña. No tenemos ningún favoritismo, ni hemos apoyado a nadie de ninguna forma. Solamente les hemos proporcionado algunas ayudas, como el teléfono y otros servicios, pero de ningún modo les ayudamos en su lucha contra el gobierno central. El pasado septiembre la carretera llevó a los talibanes hasta Herat, la segunda ciudad de Afganistán. Supuso un gran botín y la conquistaron sin apenas realizar un solo disparo. Pero aquí se encuentran en territorio extranjero. Los talibanes hablan pastú. La población de la ciudad de Herat habla persa, es civilizada y sofisticada. Los talibanes comenzaron a imponer sus ideas fundamentalistas. Destrozaron todas las representaciones de seres vivos, así como prohibieron las películas de televisión, alegando que son una idolatría. Esta fuente fue diseñada por uno de los artistas más famosos de Herat. La gente del lugar se quedó boquiabierta. Las mujeres solían ser más libres en Herat que en cualquier otra parte de Afganistán. Ahora los talibanes les han ordenado que permanezcan en sus hogares o se cubran con el burka, que es tradicionalmente una prenda pastú y no tiene absolutamente nada que ver con la cultura persa de Herat. Han cerrado los colegios femeninos y enviado a casa a sus maestras. El director del colegio nos enseña el lugar. Nada ha cambiado aquí desde el día en que los talibanes entraron a la fuerza y echaron a todos del colegio. Para la gente culta de esta ciudad en particular, la llegada de los talibanes fue el comienzo de una pesadilla que aún no ha acabado. Solo encontramos a una mujer dispuesta a hablar de todo ello. Normalmente nunca ha llevado voluntariamente el burka, pero es el único modo de ocultar su identidad. Nuestra vida es amarga porque no somos libres. Un día fui a la escuela y la puerta estaba cerrada. Me dijeron que habían prohibido que las mujeres acudiéramos allí y que debíamos quedarnos en casa. No nos es posible aprender nada o educar a nuestros hijos. Nos han presionado para que llevemos el burka. No nos está permitido mostrar el rostro ante desconocidos. Muchas mujeres odian a los talibanes. Hemos sido invitados a conocer al gobernador de los talibanes mientras celebra audiencia. Se muestra hospitalario, pero es sin duda alguna un hombre de paja. No podemos tomarle primeros planos. La audiencia comienza con una oración. Queremos que todos los americanos se conviertan al Islam. Invitamos al rey de América y al rey de Rusia a que se conviertan al Islam. Le pregunto sobre el control de los talibanes sobre Herat. Alabado sea Dios. No hay nadie en Herat que se oponga a nosotros. Los habitantes de Herat nos han prometido, algunos de ellos se encuentran aquí presentes y puede usted preguntarles, que no están en contra de nosotros. Sin embargo, en las calles tenemos pruebas evidentes de que esto no es cierto. Mientras aparcamos para realizar unas tomas, un peatón arroja una nota al interior del vehículo. Nuestro intérprete la lee. Estimado corresponsal de la BBC, no puedo mencionar mi nombre en esta carta porque tengo miedo. No tenemos derecho a decir nada porque nos pegan y nos matan. Quiero pedirles que hagan público en el mundo entero el mensaje de que los afganos hemos dejado de ser personas bajo el control de los talibanes aquí en Herat. El ambiente es muy tenso. El más mínimo incidente, como por ejemplo este accidente de tráfico en el que está involucrado un conductor de los talibanes, puede degenerar en algo más grave y peligroso. Tras solo 7 meses de su triunfante entrada en la ciudad, los talibanes parecen haberse convertido en un ejército de ocupación amargamente resentido. Ciertamente les aguarda un largo camino para alcanzar su objetivo principal, la introducción de la ley islámica en Afganistán. Pero aparte de eso, los talibanes no tienen verdaderas ideas políticas. Siguen siendo muy poderosos y sin duda tendrán que jugar un papel, pero de momento es difícil hacerse a la idea de que puedan controlar todo el país y gobernarlo por su cuenta.
La Fuerza Antinarcóticos de Pakistán patrulla en un helicóptero de fabricación rusa pagado por los británicos. Son inteligentes, están bien disciplinados y han obtenido un gran éxito a la hora de poner freno al tráfico de drogas en Pakistán. Sin embargo, el verdadero problema se encuentra en las montañas a nuestra izquierda. Es la frontera afgana. Y Afganistán hoy en día es como un agujero negro, sin ley ni control político sobre gran parte de su extensión. Los pakistaníes hacen lo posible por mantener el orden y establecer ciertas prioridades en esta frontera salvaje. Tenemos una extensa línea fronteriza con Afganistán. Las montañas son muy traicioneras y la zona es muy escarpada. Los traficantes están muy bien adiestrados. Algunos combatieron con la yihad y cuentan con armamento antiaéreo y lanzamisiles. Afganistán es uno de los mayores productores de opiáceos del mundo. Es responsable de casi el 70% del suministro de heroína a Europa Occidental. Creo que la gente se ha dado cuenta de la enorme escalada de su cultivo hace solo muy poco tiempo. Nos abrimos paso hasta el sur de Afganistán, un territorio difícil y hostil. Aquí se produce la mayor parte del opio y la heroína del país. La dormidera es muy hermosa teniendo en cuenta las desgracias que provoca. Este mes se recogen las adormideras, abriendo las cápsulas con un cuchillo especial llamado néctar. Puede ser una tarea desagradable, el líquido produce mareos y vómitos. Pero por supuesto es enormemente rentable y nadie lo va a pasar por alto. En la aldea de Salihan, no lejos de Kandahar, nos recibe un campesino que cultiva opio. Faisal Haq llegó a esta aldea hace 4 años, después de que sus tierras fueran arrasadas durante la guerra civil. Ha traído con él a su padre y al resto de su familia. Piensa que no tiene otra alternativa más que cultivar adormidera. Cultivando trigo y otras cosas no ganamos lo suficiente. No solo necesitamos pan, necesitamos carne, azúcar, té y ropa. Pero cuando eres pobre, no puedes permitirte esas cosas. Por eso cultivamos adormidera, porque necesitamos dinero en efectivo. ¿Saben el daño que el opio y la heroína causan en la vida de las personas? ¿No les preocupa en absoluto? Por supuesto que comprendemos lo dañina que es, pero no es responsabilidad nuestra. Si nadie se preocupa de nosotros, ¿por qué hemos de preocuparnos de los demás? Hay otras razones para cultivar opio que a los campesinos como él también les resultan convincentes. En términos puramente agrícolas, es un buen cultivo. Cultivar trigo empobrece la tierra, mientras que la dormidera mejora la calidad del suelo y evita las malas hierbas. A Faisal Haq no le importa que los grandes beneficios se obtengan en otra parte. Este terreno produce alrededor de 100 kilos de opio en bruto. El campesino recibe por él alrededor de $300, lo que supone mucho dinero en esta zona. Pero cuando haya sido procesado y sacado clandestinamente de Afganistán, su precio habrá ascendido enormemente. Si toda la producción de este terreno fuera transformada en heroína y transportada vía Rusia hasta Europa Occidental, valdría $1 millón. 300 veces lo que el campesino recibe por el opio. Empieza a atardecer y el campesino recibe una visita, Mohamed Saber. Saber es un hombre de la zona. No obstante, en el mundo tradicional de la aldea de Salihan, es como un visitante de otro planeta. Trabaja para el Programa de Control de Drogas de las Naciones Unidas, el UNDCP, que lo ha contratado como miembro de un equipo de monitores cuya tarea consiste en averiguar cuánto opio se cultiva en la zona. Las Naciones Unidas le han proporcionado un receptor vía satélite para encontrar la referencia exacta en los mapas de la plantación de opio de Faisal Haq en el sistema de posición global. Forma parte de una investigación, la segunda que la UNDCP está llevando a cabo en Afganistán. Él ha llegado a una conclusión preocupante sobre la zona.
Desde el pasado año la cantidad de plantaciones de adormidera han aumentado a más del doble. El precio del opio es alto y toda la gente de aquí quiere cultivarlo. A solo 40 minutos de distancia se encuentra la ciudad de Kandahar, el centro político y administrativo del movimiento ultrafundamentalista de los talibanes. Aquí tiene la UNDCP una oficina y los descubrimientos de Mohammad Saber son los mismos que los realizados por los demás monitores que han cubierto la zona sur de Afganistán. Este año la producción de opio y heroína será claramente superior incluso a la de 1995. Y sin embargo, toda la zona está controlada directamente por los talibanes, que cuando tomaron por asalto el país hace 18 meses, prometieron arrancar de raíz las adormideras de una vez por todas. Los pakistaníes y los norteamericanos los creyeron y ofrecieron a los talibanes su apoyo tácito. En lugar de ello, los talibanes están presenciando un aumento sin igual en la producción de drogas. Y al menos lo reconocen con franqueza. Los talibanes estamos en contra de las drogas porque están prohibidas por la ley islámica. Pero nuestra gente es muy pobre. Solo posee pequeñas tierras y si cultivan trigo no sacan tanto beneficio como si cultivan adormidera. El principal culpable es la pobreza, pero en este momento estamos demasiado ocupados con la guerra como para atajar el problema. Los enemigos de los talibanes, el gobierno con base en Kabul, no aceptan esa disculpa. Los narcotraficantes han logrado infiltrarse entre los talibanes. Las mafias internacionales y las personas que trafican con drogas fuera de Afganistán forman parte ahora del movimiento de los talibanes. Antes, el equipo especial para transportar y procesar la heroína tenía su base fuera del país. Pero cuando llegaron los talibanes, trasladaron toda esta maquinaria a las provincias y las zonas que controlan. Ahora está todo organizado. No obstante, no fue esa nuestra impresión. Un simple candado asegura la puerta de un almacén en el centro de Kandahar, en donde los talibanes guardan el opio y la heroína que han incautado. Calculamos que el contenido de este almacén tiene un valor aproximado de 100 millones de dólares en las calles de Europa Occidental. Bueno, aquí está, como pueden ver. La heroína se encuentra en las bolsas marcadas con una cruz azul. Se nota que es muy blanda. Se supone que aquí hay unos 250 kilos de heroína refinada. El resto es opio en bruto. El lugar apesta totalmente a opio. Los talibanes ciertamente hacen la vista gorda a la producción de opio y su transformación en heroína, pero no hemos visto pruebas de que los talibanes como movimiento estén involucrados en el tráfico de drogas. De hecho, permiten que el personal de las Naciones Unidas se mueva libremente por las zonas que ellos controlan. Lo que dicen los talibanes en las reuniones que he mantenido con ellos es que tratan de actuar contra los traficantes. Es cierto que detienen a personas que trafican con opiáceos, pero negociar con los campesinos es mucho más difícil. Son muchos más. Los campesinos apoyan hasta cierto punto a los talibanes, los aceptan. Si los talibanes entraran en esas zonas y erradicaran por la fuerza el cultivo de adormidera sin ofrecer otras alternativas, los campesinos se enfrentarían a ellos. Sin embargo, el hecho es que 2/3 partes de todo el opio y la heroína que produce Afganistán proceden del territorio de los talibanes. Este es un control de aduanas en Herat controlado por los talibanes. Es el punto principal en el que se comprueban las mercancías con destino a Irán y Asia Central. El opio tiende a dirigirse hacia Irán, en donde está causando un grave problema. En cuanto a la heroína, es transportada en camiones hasta la frontera con Turkmenistán, que antes constituía una república centroasiática soviética. No existe un verdadero control. De ahí pasa a Rusia y a Europa Occidental. Los talibanes han acabado con los bandidos y los señores de la guerra que solían operar a lo largo de la carretera. Eso es bueno, por supuesto, pero también hace que el transporte de droga resulte mucho más fácil. Los talibanes están dispuestos a considerar poner fin al contrabando, según afirma el ministro pakistaní, a quien le unen fuertes lazos con los talibanes. Están decididos a acabar con ello, partiendo de la base de que Occidente haga inversiones en obras de rehabilitación y... Puedo afirmar con total seguridad
que sería posible y que se haría siempre que Occidente tuviera una mentalidad abierta y colaborara. Podemos acabar y erradicar totalmente el cultivo de opiáceos. De vuelta en la zona pakistaní de la frontera, en los alrededores de Dir, Occidente ha invertido efectivamente en obras de rehabilitación y ha reducido el cultivo de adormidera. Esta era antes una de las zonas principales de cultivo de opio en Pakistán. Ahora Gran Bretaña y los Estados Unidos han aportado dinero para promover cultivos alternativos y animar a los granjeros a plantar trigo. El problema de la adormidera se acrecentó a mediados de los años 70 y sirvió para llamar la atención de la opinión pública en el hecho de que si una zona pobre del mundo se abandona a su suerte, a la larga creará problemas al resto del mundo. La gente necesita y se merece que la ayuden en sus esfuerzos. Es imposible que volvamos a cultivar adormidera. La gente se ha acostumbrado a nuevos cultivos. Piensa que ganará más dinero cultivando cebollas o trigo. La situación no es tan halagüeña en todo Pakistán, pero la campaña contra las drogas ha tenido un notable éxito. El problema es que no tiene mucho sentido erradicar la heroína de Pakistán si hay enormes suministros disponibles sin vigilancia al otro lado de la frontera en Afganistán. No lejos de las colinas se encuentra uno de los lugares más deprimentes que existen. Pequeños grupos de toxicómanos se protegen mutuamente del frío y la lluvia, fumando heroína que compran por unas monedas. Son auténticos marginados. Algunos son pakistaníes, pero la mayoría son refugiados afganos de los campamentos de Pakistán. Sus historias son a menudo patéticas. Este hombre empezó a tomar heroína a raíz de una depresión después de la muerte de su esposa. Es muy posible que no sobreviva al próximo invierno. Los toxicómanos son enterrados en zanjas cerca de donde han vivido y muerto. La heroína que los mata procede de Afganistán. Hubo un gran incremento en la producción de heroína durante la yihad, la guerra contra los rusos. Los grupos de mujahidín afganos costearon los gastos de armamento mediante el cultivo de adormidera y los gobiernos occidentales estaban al corriente. Los grupos pakistaníes que apoyan a los talibanes actualmente piensan que no toda la culpa es de los talibanes. Así fue como Occidente les enseñó a financiar la yihad. Les dejaron entrever que podían hacerlo e hicieron la vista gorda. ¿Los norteamericanos no les criticaron? No, supongo que pensaron que al final serían capaces de controlarlo. Pero no lo han logrado. No han podido. Los productores de opio y heroína de Afganistán han conseguido excelentes beneficios gracias al desinterés de Occidente. Durante la guerra contra los rusos, fingimos que las drogas no eran un problema. Ahora sabemos que lo son, pero no hacemos nada realmente serio para ponerle fin. Occidente no quiere involucrarse en Afganistán, es un agujero negro. Y sin embargo, las drogas que produce se han convertido en una grave amenaza para el conjunto de la sociedad occidental.